Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutos Mathfis, un canal de matemática, física y química. En esta ocasión vamos a realizar el tercer parcial de laboratorio de física básica de la UAS. Esto es UAS presencial. A petición de muchos de mis suscriptores que me han pedido este tercer parcial, vamos a realizarlo en esta ocasión. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que así puedan recibir cada uno de mis próximos videos. Dicho esto, vamos a iniciar. Tenemos algunas preguntas. He conseguido este examen, personas que han tomado el tercer parcial ya, y me han enviado una foto con lo que salió en el examen. Aquí tenemos 10 preguntas teóricas y una parte que es práctica. Tenemos que en la primera pregunta nos dice que la fuerza de restauración de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la deformación que experimenta. Es decir, esta ley es A, ley de Newton; B, principios de conservación de la energía mecánica, ley de Hooke; y tercera ley de Newton. La respuesta acá sería la ley de Hooke. Esta sería la ley que hace este enunciado sobre el cuerpo elástico. Segunda pregunta nos dice que la interpretación física del área debajo de la curva, debajo del gráfico, fuerza elástica versus deformación, corresponde a la magnitud de A, energía potencial elástica; B, constante de elasticidad; C, deformación; y D, longitud inicial. Cuando se habla del área debajo del gráfico, con relación a estos dos elementos, se habla de la energía potencial elástica. El número 3 dice, es parecida a la anterior, dice que la interpretación física de la pendiente del gráfico de la fuerza elástica versus deformación corresponde a la magnitud de. Ahorita era el área abajo del gráfico y ahora está hablando sobre la pendiente. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando se trata de la pendiente, se trata del gráfico. A, energía potencial elástica; claro que no. B, constante elástica. C, deformación. Y D, longitud inicial. Se trata entonces de la constante elástica. La número 4 es un ejercicio que dice que una masa de 20 kilogramos es colgada de un resorte con una constante de 30 newtons sobre metros, deformando el resorte 0.4 metros. Calcula el valor de la energía potencial elástica. Dice que si es 2.4 joules, es igual a 300 joules, a 12 joules o a 1.2. Aquí recuerden que para calcular la energía potencial elástica, la fórmula para esto sería un medio, 1 sobre 2, multiplicado por la constante K, multiplicando la deformación, que se representa con una X, elevado al cuadrado. Esta sería la fórmula para calcularlo. Entonces, la constante K nos dicen que es igual a 30. Entonces vamos a multiplicar un medio, que es lo mismo que 0.5. Vamos a multiplicarlo por 30. Y esto a su vez multiplicarlo por 0.4 elevado al cuadrado. Esto usted lo puede hacer de forma directa en la calculadora y les va a dar el resultado. Aquí al calcular esto, estoy haciendo la calculadora, esto me da igual a 2.4 joules. Al calcular esto, ya que esto va a ser 15 y lo demás va a disminuir, sería 2.4 joules. Aquí tenemos el ejercicio 5, que es basado en este gráfico. Dice que observa la figura del columpio a su derecha. Este no es el columpio que vino en el examen, pero puse uno parecido. Le va a parecer más o menos así.
Aquí es importante observar las posiciones en donde se encuentran las variables. Yo encontré una imagen y le puse las variables como estaba en el examen. Aquí entonces vamos a observar esta figura y en base a eso vamos a contestar las preguntas del 5 al 7. La primera pregunta nos dice en qué punto la energía cinética es máxima. Vamos a ver, la A dice es máxima en el punto A, la B dice es máxima en el punto B, la C es máxima o es la misma en todos los puntos y la D es nula en todos los puntos. Como sabemos, la energía, esta energía acá, en este punto, es cuando el cuerpo está en reposo o estático. Y cuando va pasando en el punto medio acá, que sería el punto A, es donde adquiere mayor movimiento. Entonces sería la opción A acá, es el mayor punto de la energía cinética es en A, ya que aquí es mínima, porque ahí es máxima la energía potencial. Sería entonces la opción A en el punto A. Entonces, otra pregunta parecida a esta, ya en sentido contrario, dice que en qué punto la energía potencial es máxima. Como mencioné ahorita, donde está en reposo, que sería el punto B, ahí es donde ella es máxima. Sería en el punto A, esta no sería en el punto B. Es máxima en el punto B, es la opción correcta. La 7, refiriéndose al mismo columpio, dice que ¿cómo es la energía mecánica en el columpio? Fíjense que no se pregunta si es máxima o si es mínima, ya que esta misma pregunta nos da a nosotros la respuesta de que si nos preguntaran que dónde es máxima o dónde es mínima, quizás tendríamos dudas, pero como no, esta pregunta es cómo es claramente que la energía mecánica obviamente es la suma de estas dos, entre la cinética y la mecánica. Es decir, que en cualquier punto donde se mueva esta, va a ser la misma, porque si es la suma de ambas, cuando falte una va a estar la otra. Entonces, es la misma en todos los puntos. Ya esta pregunta es referida a otro aspecto, no se refiere a esto. Dice que la diferencia de presión a la que está sometido un fluido en reposo se distribuye totalmente a cada punto del fluido y las paredes del recipiente que lo contienen. Este es el denominado a principio de Pascal, principio de conservación, principio de Arquímedes o principio de equilibrio. Como sabemos, cuando se habla de fluido, se está hablando del principio de Arquímedes. Esta sería la respuesta. Esta fue la número 8. Vamos con la 9. Dice que sobre una plataforma de área 4 metros al cuadrado se sienta un elefante abarcando todo el área. El elefante pesa 52.800 newtons. ¿Cuánta presión ejerce sobre la plataforma? Nos dan los valores. Esto es claramente un problema. Dice que es igual a 3.638 pascales, a 13.200 o 232.800 pascales o 14.500 pascales. Como sabemos, para calcular la presión, recordemos, la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir esta fuerza entre 4, es decir, entre el área. Al calcularlo acá, esto me da 52.800 newtons dividido entre 4. Esto me da un valor igual a 13.200 pascales. Esta sería entonces la respuesta. Eso es sumamente sencillo. La número 10 dice que si un objeto flota en un fluido, A, la densidad del objeto es menor que la del fluido.
B, la densidad del objeto es mayor que la del fluido. Y C, la densidad del objeto es igual que la del fluido. D, la densidad no tiene nada que ver con que el objeto se hunda. Claro que sí, la densidad tiene mucho que ver. Entonces, analicemos esta parte. Dice que si un objeto flota, es decir, hay una competencia entre la densidad del objeto y la densidad del fluido. Entonces, cuando el objeto flota es porque la densidad del objeto es menor que la del fluido. Entonces, la respuesta sería la opción A. Continuamos. Bien, aquí tenemos entonces la parte práctica de este examen. Y en la parte trasera, que es la parte práctica, nos dan los siguientes ejercicios. Dice que en la imagen de la derecha, una masa de 2.5 kilogramos que está colgada de un resorte, que sería esta parte de acá, se puede observar el cambio de longitud de la regla. Está en centímetros, convierte los valores a metros para expresarlo en unidades del sistema internacional. Calcular la deformación, primeramente. Entonces, para calcular la deformación, primeramente tenemos que encontrar las longitudes. Aquí me están dando esta parte, aquí donde se encuentra la regla está en 50 y aquí la regla está en 80, 50, 60, 70, 80. Entonces, para calcular esta deformación lo hacemos restando la longitud final menos la longitud inicial. Así es como se calcula. Entonces, la primera es 80, que es la final, menos 50, que es la inicial. Entonces, eso me va a dar igual a 30 centímetros, porque acá la regla me están dando los valores en centímetros. Entonces, llevando esto a metros, eso me da 0.3 o 30 metros. 0.3 metros. Entonces, aquí sería entonces la deformación. 0.3 metros sería el valor encontrado. Porque lo está pidiendo en metros. Entonces, acá me pide el valor de la fuerza elástica, pero dice que use la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí yo observaba que es como un gancho. Si me están dando la gravedad es porque esta fuerza debo que calcularla como fuerza es igual a la masa por gravedad, porque aún la constante elástica no me la están dando para utilizar la otra fórmula de Hooke. Entonces debo utilizar esta fórmula. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa, que es 2.5, esa es la masa, y se va a multiplicar por la gravedad 9.8 con sus respectivas unidades. Lo estoy haciendo aquí rápido para que no tomarle mucho tiempo al examen. Entonces, al multiplicar estas dos cantidades, a mí me dio 24.5. 24.5 newton, como es el valor de la fuerza. Perdón, acá. Entonces, acá en la segunda parte, dice que con los datos obtenidos en el ejercicio anterior, encuentre la constante elástica. Aquí sí vamos a utilizar la fórmula de la ley de Hooke, que cuando hacemos el despeje, la constante K no es más que la fuerza elástica dividida sobre la deformación. La fuerza elástica sobre la deformación. Y ya tenemos esos valores. La fuerza, aunque no es la elástica, pero fue la que encontramos, nos dio 24.5. Y la deformación, ya sabemos que es 0.3. 0.3. Entonces, esa constante elástica, al dividir 24.5 entre 0.3 me da 81.67. Voy a poner por acá 81
perdón, acá, 81.67. Las unidades son newtons sobre metros. Entonces, ya ahí estaríamos encontrando entonces esa parte. Dice que ahora en la siguiente tabla muestra los datos de la deformación de un resorte al aplicarle diferentes fuerzas. Entonces, aquí nos piden calcular la energía potencial elástica. Pero ojo con esta parte acá, que para encontrar la constante elástica de acá, o para encontrar la energía potencial elástica, no utilizamos esta constante, porque ya me están dando otros valores. En el caso, siempre utilizamos cualquiera de estos que están acá, nos va a dar lo mismo para la constante elástica. Entonces, yo utilizaría este, que es el más cómodo, porque al utilizar este también me va a dar lo mismo. Entonces, la constante K, para tener ese valor ya, es igual a 120 sobre 1, la K, 120, que es la fuerza sobre la deformación. 120 sobre 1 es igual a 120. Sobre 1 es igual a lo mismo 120. Entonces, ya tengo ese dato. ¿Qué otra cosa me falta? La deformación es 1 también. Por lo tanto, ya puedo calcularlo. Entonces, la energía potencial elástica va a ser igual entonces, recuerden, a un medio, 1 sobre 2, multiplicado por la constante K, por la deformación al cuadrado. Pero recuerden que esa deformación es 1, que aunque esté elevado al cuadrado, va a seguir siendo 1. Entonces yo multiplico 1 sobre 2 multiplicado por 120, que es la constante K que encontramos acá, y esto va a dar 1, no va a cambiar el 120. Entonces al multiplicar 120 por 1 sobre 2 me va a dar la mitad. Recuerden, 120 por 1, 120 entre 2 me da igual a 60. Eso va a quedar entonces la energía potencial elástica. Entonces eso me va a dar 60 joules. Entonces acá, si por si acaso vemos acá que en esta tabla lo que nos piden es hacer la gráfica. Obviamente acá los valores están. Este sería el 0,0. Este sería el 0,2. Acá sería el punto 8. 0,8. Y acá sería 1. Igualmente acá en este sería el 24,96. Aunque pueden hacerlo un poco más separados. Y aquí me daría el 120. Esto pueden hacerlo más separado para que no le quede tan extraño. Entonces acá hay un punto, el 0,0, luego el 0,2,24, el 0,8,96 y el 1 con 120. Y la gráfica me daría una línea recta inclinada hacia allá, porque esta es la gráfica de la constante elástica realmente, que es una línea inclinada y me representa la pendiente de este gráfico. Entonces, esto por un lado. Ya resolvimos esta parte. Ahora nos vamos entonces a calcular la energía potencial gravitatoria con base a este ejercicio. Dice entonces que un péndulo simple con una masa de 1,5 kilogramos oscila desde el punto A al punto B, como se muestra en la figura. Dice que encuentre en el punto B. Es decir, en este punto nos van a pedir que encuentren unos valores. Nos dicen que utilicemos 9,8
metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a calcular acá? La energía potencial gravitatoria, que esta se encuentra, energía potencial gravitatoria es igual a potencial gravitatoria es igual, recuerden, a la masa multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Y ya tenemos esos valores. Aquí, esta parte que tenemos acá, este es el valor de la altura. Lo que pasa es que no se ve bien acá. Ese valor es 0.02 acá, que me representa mi altura en metros. Entonces, aquí voy a multiplicar la masa que me están dando, 1.5 kilogramos. Multiplico 1.5 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Esto lo voy a hacer un poquito rápido porque es incómodo acá en la computadora. Y multiplicado por la altura, que ya dijimos que es 0.002. Esto al multiplicarlo acá me dio 0. Voy a poner acá 294. Que serían en joules. Asimismo, nos piden calcular el valor de la energía cinética. Recuerden que para calcular la energía cinética, déjenme hacerlo por acá, la energía cinética se calcula como un medio, o es lo mismo que multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, dividido entre 2. Entonces, esta parte voy a reemplazar, la masa que tengo es 1.5, y me dan también el valor de la velocidad acá. Mirarlo acá, 0.5, ese es el valor de la velocidad y está elevado al cuadrado. Y toda esta parte vamos a dividir entre 2. Al realizar esta operación me da 0. Ponerlo aquí debajo, 0.188 joules. Y este sería entonces el valor de la energía cinética. Para el valor de la energía mecánica sería sumar estos dos valores, 0.294 con 0.188 joules. Cuando lo sumo, esto me da, la calculadora, 0.482. Esto me da 0.482 joules. Entonces ahí tendríamos esos valores. Bien, ahora para finalizar, en el punto número 5, me están pidiendo lo siguiente. Dice que una piedra de 1.5 kilogramos se sumerge en un fluido en una probeta colgando de un dinamómetro, tal y como muestra la figura, que es esta de acá. Nos piden calcular la fuerza de empuje y nos piden que utilicemos como gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos entonces que encontrar primeramente, para calcular el empuje, tenemos que encontrar el peso real y el peso aparente, que es lo que me va a definir el empuje. Entonces, el peso real lo podemos calcular, peso real, como la fuerza o la masa multiplicada por la gravedad. Masa por gravedad, eso me va a dar el peso real. ¿Qué equivale a esta masa?
Dice que la masa es de 1.5 y multiplicamos eso por la gravedad, que sería 9.8 como nos dice el ejercicio. Entonces multiplicamos esta parte y el peso real nos va a dar igual entonces a 14.7 newtons. 14.7 newtons sería entonces el valor del peso real. Ahora, el peso aparente, la misma figura nos los está dando. Peso aparente, si observan acá, dicen que el peso aparente es igual a 10 newtons. 10 newtons. Entonces, ya tenemos todos los elementos para realizar este ejercicio. Entonces, para calcular el empuje, o la fuerza de empuje, va a ser igual a restar el peso real menos el peso aparente. Entonces tenemos que el peso real es 14.7. 14.7. Le restamos el peso aparente que es 10. Y esto nos va a quedar como 4.7 newtons. Entonces, esa sería la fuerza de empuje. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Y esto ha sido todo por este video. Ese fue el tercer parcial. Viene a parecer bien un poquito fuerte. Espero que hayan comprendido este video. Espero que este video les pueda servir como repaso, aunque este fue el que me enviaron, que tomaron algunos estudiantes. Espero que les sirva. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que puedan recibir mis próximos videos. Estaré subiendo para el día de mañana, si Dios me lo permite, otra versión del tercer parcial que me enviaron también, otro formato también que dieron a otras personas, dieron otro examen diferente. Estaré enviándolo o estaré realizando este video. Así que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que puedan recibir mis próximos videos.